amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Perfecto, ¿ya? Vamos a empezar con nuestra nueva clase de filosofía, una clase más. Ahora corresponde hablar sobre cuestiones políticas y es evidente que la rama de la filosofía que reflexiona sobre cuestiones políticas es, claro está, la filosofía política. Tú sabes que política viene de polis, ¿de acuerdo? Y polis es la palabra que hace referencia a la comunidad, a la sociedad-estado griega, ¿no? De ahí viene el término. Entonces, se puede entender que una actividad política es aquella actividad que tiene que ver con las tareas que los ciudadanos realizan dentro de la polis, ¿no es cierto? Ya, por ahí vamos. Obviamente que la filosofía política vendría a ser la reflexión filosófica sobre asuntos de índole político: Estado, ciudadanía, poder, tolerancia, sociedad, reconocimiento, redistribución, justicia social, equidad, igualdad de derechos, derechos humanos. Ya, todo eso es una cuestión de carácter filosófico político. Pero acá hay una aclaración importante, fundamental, que nunca te olvides. Así como existe la filosofía política, también existe la ciencia política. La ciencia política, obviamente, es una actividad científica, sociológica, ligada con las ciencias sociales, que tiene por carácter fundamental describir cómo ocurre una sociedad. De seguro usted está llevando cursos de educación cívica, y la educación cívica vendría a ser algo así como parte de esa ciencia política. La ciencia política es más que nada una actividad o una teoría descriptiva. Nos enseña cómo está organizado el Estado. Nos muestra cómo el Estado quizás ha ido cambiando con el paso del tiempo. Pero la filosofía política, más que una actividad descriptiva, que también lo es una actividad reflexiva. Es una actividad que nos enseña, por ejemplo, cuál sería el mejor gobierno, cómo lograr la justicia social, cómo alcanzar un estado de bienestar, cuál es el mejor Estado. ¿Me hago entender? Es aquel que problematiza sobre qué es el Estado, es aquel que reflexiona sobre qué se entiende por ciudadanía, qué cosas se entiende por poder político, y a partir de eso puede dar consejos. Todo el mundo puede dar consejos. Pero mientras que la ciencia política es una disciplina más que nada descriptiva, la filosofía política es una actividad más que nada reflexiva y normativa, prescriptiva. Nos dice cómo deben ser el Estado. Nunca te olvides eso, ¿ya? Acuérdate, ciencia política es una actividad o una teoría descriptiva. Señala las características del Estado. Así de simple, no la hagamos tan tranca. La filosofía política, que es otra cosa, es una actividad reflexiva. ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es el mejor Estado? ¿Qué se entiende por gobierno? ¿Cómo alcanzar la justicia? Es más reflexiva, interrogativa si quieres. Y a partir de eso, los filósofos políticos dan como consejos, dan indicaciones, sugerencias, es más normativa. Nos dice cómo debemos hacer una sociedad justa. ¿Me hago entender? Y eso se ve desde la época griega, ¿ya? Porque como vamos a comentar un poco a poco estas partes. Entonces vamos por partes. Entonces, partamos por la definición de lo que es política. Mira, como te dije hace un ratito, política viene de polis, ¿no? Pero haciéndolo así como que no avanzamos mucho. Mejor demos cuenta de cómo el concepto política ha ido cambiando con el paso del tiempo. Entonces resulta, profesor, que en la antigüedad griega, política es un sentido más literal, ¿no? Actividades públicas realizadas en la polis, ¿no? O sea, toda actividad pública es una actividad política. Que el ciudadano dé su opinión es una actividad política. Que haya gente que mande es una actividad política. Que existan esclavos es una actividad política. Entonces, la política vendría a indicarnos cómo se va desarrollando esas actividades en la sociedad. Por esa razón, Aristóteles sostenía que la política es una ciencia práctica. Recuerda que Aristóteles clasifica las ciencias en productivas, prácticas, teóricas. Al igual que la ética, al igual que la economía,
la política se encuentra dentro de las ciencias prácticas. Podemos decir, bajo ese punto de vista, ya que Aristóteles escribió un libro llamado Política, de que a Aristóteles se le puede considerar el padre de la política antigua. ¿De acuerdo? Ahora, Aristóteles consideraba de que la política tiene un objetivo: decirnos cómo deben ser las cosas, hacer que las personas sean felices. Pasa el tiempo, esta posición aristotélica fue defendida también por filósofos como Santo Tomás de Aquino, pero claro, Tomás de Aquino considera de que sobre la actividad política de la sociedad existe la Iglesia Católica, puesto que la Iglesia nos lleva a ser felices con Dios. Pero bueno, el asunto cambia con más radicalidad cuando llega la época moderna, cuando aparece el Renacimiento, cuando aparecen los filósofos de la modernidad. Y está acá Nicolás Maquiavelo. Que no cabe duda que este italiano, Nicolás Maquiavelo, es el padre de la política moderna. No cabe duda. Porque como vamos a ver poco a poco en esta clase, mientras que Aristóteles, por ejemplo, y Santo Tomás consideraban de que la tarea política tiene como propósito hacer felices a la gente, o sea, la política tiene un sentido moral, la política se basa en la moral, la política tiene como finalidad la moral. Para Maquiavelo, ese asunto de que la política y la moral tienen alguna relación es una barbaridad y media. O sea, eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Para Maquiavelo la política es una actividad totalmente ajena a la moral. Para Maquiavelo la política es amoral. Y la política es una actividad, claro que sí. Pero es una actividad que tiene un propósito único, fundamental y radical. ¿Cuál es? El poder, gobernar, punto. Nada más. Entonces, lo que hace el gobernante, dice Maquiavelo, es hacer todo lo posible por tener el poder y conservarlo. Nada más. Y sus actividades, que puede hasta matar, hasta arrasar gente, no tiene nada que ver con la moral. La política, según Maquiavelo, es amoral. Un acto político es un acto político. Y punto. Por esa razón, Maquiavelo es el padre de la política moderna. Los políticos actuales, los que participan en las elecciones presidenciales, los que quieren ser congresistas, pueden mentir, pueden corromper, pueden ser personas corruptas, recibir dinero de coimas, pero ellos al final dicen, bueno, es que así es la política, ¿no? La política es así. O sea, y con eso no quiero decir que la política sea mala, porque la política no es mala, tampoco es buena. No es nada, es política. O sea, si acá mentimos con el propósito de tener poder, bueno, así es pues. Así es como decir, ¿por qué la pared es verde? Porque es verde, pues ya está, se acabó. Ya ese es Maquiavelo, ¿de acuerdo? Maquiavelo plantea esas cosas bien curiosas, ¿no? Ahora, y sobre esa línea de Maquiavelo, ¿ya? Que es la línea propia de la filosofía moderna, capitalista, del siglo XV en adelante, se encuentra el marxismo. Y Lenin, que es un político ruso, un filósofo ruso también, toma esa línea, ¿no?, de Maquiavelo. Y él dice, bueno, ¿no?, si la política tiene como objetivo el poder, pues yo estoy de acuerdo con eso. Pero el poder debe ser para el pueblo. El poder debe ser para la clase trabajadora. Quien debe tener poder es el proletariado. Actualmente, la política es la consecución del poder, dice Lenin, pero para la burguesía. Quien tiene poder no es la gente. Eso es decir, las personas tienen el poder de elegir a su presidente en 2021, diría Lenin, eso es una estafa, pues eso es mentira. Eso es solamente una pantomima, es un circo, eso es un teatro. El poder verdadero lo tienen las grandes empresas. Y por consiguiente el pueblo que trabaja y que no tiene empresa, entonces no tiene poder. Lo que hay que hacer es darle poder al pueblo. Por esa razón Lenin decía, salvo el poder, todo es ilusión. Todo es ilusión. O sea, lo único real es el poder. Con el poder se logra todo. Por eso es que Lenin lo que hace es tomar el poder en Rusia, transformarlo en un estado socialista, constituir un poder político y sobre ello transformar su país. Y hacer que ese país antiguo atrasado, que era la Rusia zarista, la Rusia feudal, se transformara en un país industrializado, poderoso, una potencia mundial como lo fue la Unión Soviética. Pero para eso, dice Lenin, lo primero que hay que hacer es tener poder.
No hay que esperar que las cosas avancen, no. Tomamos el poder y sobre ello cambiemos la sociedad. Ese es el asunto. ¿Ya? Entonces hemos visto acá a grandes rasgos cómo los filósofos conciben cómo es la política. Ahora, pero es obvio que si Maquiavelo y Lenin nos hablan de política y la política tiene como objetivo el poder, entonces es obvio que tenemos que hablar del poder político. Y entonces el poder político tiene que ver con el ejercicio de dar normas y de controlar a las personas de manera social para así garantizar un orden. O sea, la política no puede ser caótica. El poder político debe proporcionar un orden, para bien o para mal, pero un orden. Entonces resulta de que el hecho de que las grandes empresas, a través de sus presidentes y gobernantes, propongan una constitución, una legislación, un pago de impuestos, que las personas vayan a sufragar cada cierto tiempo, implica que hay un orden en el país. Orden, un orden. Claro, en este caso, orden a favor de esas grandes empresas, ¿no? Lenin también quería constituir un Estado proletario, un Estado fuerte, que dé orden a las personas, en beneficio, claro está, de la clase obrera. Ahora, y a partir de ese poder político que es el ejercicio de dar un orden a través de normas a la gente, ese orden debe estar justificado, ¿no? Ahora, entonces, porque viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué estas personas gobiernan? ¿Por qué razón? O sea, ¿quién les dio el poder para que ellos manden? Entonces, ese poder debe estar justificado. Entonces, los filósofos son las personas encargadas de justificar, de explicar por qué él y no él gobierna. No sé si me hago entender, ¿no? O sea, como decir, ¿por qué en tu casa manda tu papá? Hace un término muy simple. Porque se supone que en tu casa, donde tú vives, hay un jefe de familia, tu papá, tu mamá, alguien manda, tu hermano mayor, tu tío, tu abuelito. Ya, ¿por qué manda tu abuelito? ¿Por qué manda tu mamá? ¿Por qué manda tu papá? ¿Por qué no mandas tú? Es una cosa muy simple. Profe, yo no mando porque soy hijo. Ya, entonces implica de que hay una justificación o no. Como yo soy tu padre, entonces yo mando. Hay una justificación. Ahora, pero no estamos hablando de una justificación de un poder familiar, pues obvio. Estamos hablando de la justificación de un poder más grande, el poder de la sociedad. ¿Quién tiene el poder y por qué razón? Entonces, repito, vienen los filósofos a explicarnos por qué ellos tienen poder. ¿Por qué el rey tiene poder? ¿Por qué el presidente Martín Vizcarra tiene poder? ¿Por qué? Ya. Entonces viene Platón y Aristóteles y muchos filósofos de su época, como Zenón de Sitio, por ejemplo, como Sócrates, por ejemplo, que comienzan a decir, lo que pasa es que hay un orden natural. Hay gente que nace para mandar, que tiene mejores condiciones para el mando. Los griegos, en líneas generales, presentaba una posición naturalista. Ellos consideraban de que todo lo que existe es natural. Y por consiguiente, si todo lo que existe es natural, entonces es natural que alguien mande y es natural que alguien no mande. Entonces, el esclavo está constituido biológicamente, naturalmente, para trabajar, porque es fuerte físicamente. Pero existen otras personas que su naturaleza les hace para pensar, para razonar, para dialogar, para debatir. Entonces, esas personas tienen una condición natural de mando y ya está. Y eso no quiere decir que el asunto sea malo, segregacionista. Nada que ver. Es un orden natural. Es como decir, en un panal de abejas hay una abeja reina. Y hay abejas zánganas y abejas obreras. ¿Sabrás eso, no? Ya, entonces alguien puede decir, ¿y por qué la abejita reina es la que manda en el panal? ¿Y por qué no hace nada y el resto sí trabaja? Bueno, porque así es, porque es un orden natural. Ya está. No tienes por qué estar cuestionando a la abeja reina y decir que está mal, que cómo es posible, ¿no? Ya está. Es un orden natural. Y no tenemos por qué cuestionar. ¿Por qué? Porque todo lo que existe en la naturaleza presenta un orden en función a fines. Nada en este mundo es caótico. Como dice Aristóteles, la naturaleza es sabia. Entonces, y como es sabia, sabe quién debe gobernar. Sabe por qué él gobierna y por qué él no. Eso se llama naturalismo. ¿Ya? Entonces, tanto Platón y Aristóteles proponían un orden natural en la sociedad.
Pero claro, con la llegada del sistema feudal y con la llegada del dominio de la iglesia, el asunto no se va a quedar así, pues. Viene Santo Tomás de Aquino y Santo Tomás dice, bueno, está bien, pues. Pero yo estoy de acuerdo con Aristóteles, claro que sí, hay un orden natural. El hombre por naturaleza es un animal político. Pero este orden natural fue creado por Diosito. Y por consiguiente, si Dios crea al mundo natural, debe de haber una justificación aún mayor, una justificación divina. Entonces, si el rey gobierna, no solo es por sus condiciones naturales de mando, sino es porque Dios lo decidió así. Aparece el derecho divino. ¿Qué es el derecho divino, profesor? Es considerar de que el gobernante manda porque así lo quiso Dios. Que existe una regularidad, una ordenanza social, porque así Dios lo dispuso. Entonces sabrás, porque tú conoces mucho de esto, que las monarquías feudales y muchas monarquías absolutistas en Europa se sustentaban en el derecho divino. O sea, el rey es rey porque Dios así lo quiso. Y la gente aceptaba eso, pues. Esa justificación divina lo debemos a filósofos como Santo Tomás de Aquino. Ahora, y tú sabes que en la actualidad, salvo pues el Vaticano y Arabia Saudita, ahora que me acuerdo más, pues en Europa ya no hay monarquías absolutas, ¿no? Arabia Saudita queda en Asia, pero el Vaticano queda en Europa, en Roma. Ya no hay monarquías absolutas, que sí había pues en siglos pasados. Lo que hay en muchos países como Dinamarca, como Inglaterra, como España, son monarquías constitucionales, en el cual, como su nombre lo dice, el monarca está sujeto a una constitución que fue creada por los hombres. Y además el monarca de un u otro modo le rinde cuentas al parlamento. Lo que se sigue entonces que el poder, vamos a decirlo así, legítimo, el poder auténtico, el poder real, lo tiene el parlamento, el Congreso. Pero ¿quién designó al Parlamento? ¿Quién eligió a los parlamentarios del Reino Unido, de España o de Dinamarca? Ah, bueno, la gente, el pueblo. Por eso viene la frase, ¿no? El rey reina pero no gobierna, que es una frase muy popular de las monarquías parlamentarias. El rey reina pero no gobierna. Entonces resulta, profesor, que en esa época, en el siglo XV todavía, en el siglo XVI, XVII, había monarquías absolutas. Pero en Inglaterra, durante los siglos XVI y XVII, ocurren muchas revueltas políticas, muchas revoluciones que van a dar por concluida la monarquía absoluta en Inglaterra. Y se va a instaurar la monarquía parlamentaria que existe hasta hoy. Y un gran ideólogo de la monarquía parlamentaria es el señor John Locke. John Locke es el padre del liberalismo. Él consideró de que el hombre por naturaleza es un ser libre. Y por consiguiente es un ser libre, entonces el mandato lo tiene él. Es el hombre libre quien se organiza y genera un parlamento a través de la elección de representantes. Entonces el hombre es el que da el poder. O sea, yo tengo la capacidad de elegir a mi representante para que vaya al parlamento y gobierne. Es como que Locke estuviese vivo y dijera, ustedes si son mayores de edad el próximo año van a votar y tú tienes el poder de elegir a tu presidente y a tus parlamentarios. Ya está, punto. Entonces el poder lo tiene el pueblo, el poder lo tiene la soberanía popular. De ahí que filósofos posteriores, como Rousseau por ejemplo, vamos a entender, entonces ellos decían eso, pues, ¿no? De que el poder lo tiene la gente. Montesquieu también planteaba esas cosas, Voltaire ni hablar. Entonces es el hombre en su libertad quien designa el poder. Por eso es que Rousseau decía, por ejemplo, la voluntad general. Es la voluntad de la mayoría la que decide, la que determina el poder. Y ya no Diosito, y ya no el orden natural para mandar. Y por esa razón, debido a que hoy todos tenemos en la cabeza la idea de que tenemos el poder de elegir gobernantes, es por eso que ver y creer de que alguien manda porque así lo quiso Dios o alguien manda porque nació para eso, ya es visto como algo malo, como algo negativo, como algo que no debe ser. Eso se debe a las tesis de Locke. ¿De acuerdo? Ahora,
Pero una vez de que ya se elige al gobernante, una vez que se elige a la persona que tiene el poder de mandar, entonces el que manda, el presidente, el parlamento o el rey, tiene el deber obvio de gobernar y por consiguiente tiene que manifestar el poder. Y por consiguiente lo puede manifestar a través de ¿qué? De la norma. Un mandato, el decreto supremo que lo hizo de que estemos en cuarentena desde marzo hasta julio, es una forma que tuvo el presidente Vizcarra de manifestar poder, ¿o no? Cuando el gobierno, a través de sus medios de comunicación nos decían, hay que lavarnos las manos 20 segundos, ¿no es cierto? Quédate en casa, ¿cierto? El hashtag quédate en casa. Ya es una forma de manifestar poder. Entonces yo digo, no, quédate en casa, no salga, está prohibido salir, tengo que lavarme las manos. Ya muy bien, cada rato me lavo las manos. Es una forma de que el gobierno manifieste el poder hacia mí. Y es una forma persuasiva, ¿no? Lávate las manos porque de esa manera, pues, el control del coronavirus va a bajar y no va a haber mucho COVID-19. Entonces son maneras de manifestar poder. Entonces, una es la influencia. El hecho de que yo sea partidario del presidente. El presidente es un gran hombre que busca el cambio en mi país. Ya, entonces eso implica de que todo lo que el presidente determine, yo lo voy a aceptar porque admiro al presidente, porque me parece un excelente gobernante. ¿Y eso no ocurre en muchas personas? ¿O no? ¿O no es así? Por eso el presidente hace muchas actividades y no da explicaciones, porque hay mucha gente que lo acepta, que lo admira, y por consiguiente no le cuestiona nada, pues. ¿No es cierto? Cuando hubo casos de corrupción hace un par de meses, el presidente dijo, bueno, hay cosas más importantes que hablar que eso, vamos a hablar de la pandemia, que son cosas importantísimas. Entonces la gente dice, ay, ¿verdad, no? Hay cosas más importantes que la corrupción del gobierno, es la pandemia. Entonces, es una forma de influencia, pues. Y a partir de eso viene la persuasión, lávate las manos, no salgas de casa, ponte mascarillas, distancia social más de 1 metro. Es una persuasión. Entonces yo, ya, separadito, ¿no? Con mi mascarilla en la calle, lavándome las manos a cada rato. Esa es persuasión. Por esa razón, en la actualidad, en muchos países, incluyendo el Perú, el presidente no puede reelegirse, porque si se reelige de manera inmediata, pues puede caer en el hecho de que el presidente utiliza todo el aparato de gobierno, la prensa, el dinero, para su reelección, haciendo que las personas voten por el presidente de forma muy persuasiva. ¿No es que el presidente maneja todos los medios de comunicación? Impone tanto su imagen que yo creo que es un gran presidente, una mejor persona y un buen ser humano y voto por él, pues. Pero también está, profesor, la manipulación, el engaño, la mentira. ¿O no es así? Hace poco el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo con coronavirus. Le dio el COVID, la enfermedad. Pero algunos dicen ahora que eso fue solamente una estrategia electoral, que eso fue mentira. Porque muy rápido se sanó. Puede ser que eso sea una estrategia para que se presente como una persona poderosa frente al coronavirus que él tanto rechazó y que le pareció una simple gripe nada más. Dice, no uses mascarilla, eso son tonterías, así decía Trump. Y a manera de broma, ¿quieres curarte? Tómate lejía normal, no te va a pasar nada. Y hacía manifestaciones y la gente iba a sus mítines sin mascarilla. Y el presidente Trump hace un par de semanas se enfermó. Pero él a los 4 días salió, ya está hablando. No, yo vencí el coronavirus, no le tengas miedo, ciudadano estadounidense. Y la gente, es verdad, ¿no? No hay que tenerle miedo al coronavirus. Quizás sea una estrategia política para que él se reelija, porque de acá a unas semanas va a haber elecciones en Estados Unidos. Entonces, de esa manera, Trump podría estar manipulando la información. Las cosas que pasan en Venezuela, por ejemplo, ¿no? No se informa mucho de cómo Venezuela le está ganando a la pandemia. Uno de los países que tiene menos casos de personas infectadas y de muertos es Venezuela, y no se informa mucho de eso. Quizás se manipula la información para presentar al caso venezolano como un desastre siempre, y de esa manera justificar la explotación y justificar una futura invasión de Estados Unidos a Venezuela. Ese es el asunto. Y ni hablar, ¿no? Y ni hablar. Otro que es en una ocasión muy límite, una situación bastante extrema, es el uso de la fuerza bruta.
Cuando, por ejemplo, la gente protesta y aparecen los carros rompemanifestaciones, los llamados rochabús, que son tanques grandotes que tiran agua a la gente para dispersar. El 28 de julio, hace unos meses pasados, mientras el presidente Vizcarra daba su mensaje a la nación en el Congreso, había unas trabajadoras de limpieza protestando a 3 cuadras del Parlamento Nacional, del Congreso, porque les habían botado de su trabajo. Y pasó el carro rochabús que te digo, que te tira agua y le comenzó a bañarlas de agua a las trabajadoras en pleno invierno, para que se dispersen, ¿no? Para que no molesten. Dicen, no molestes hoy, no pruebes ahorita, ya protesta otro día. ¿Te acuerdas que en octubre, o sea, hace un año más o menos, octubre, noviembre, diciembre, hubo muchas protestas en Chile, en Ecuador, ¿te acuerdas? En Colombia, fuertes, fuertes. Inclusive ahorita todavía las protestas en Chile están apareciendo de nuevo, muy fuertes. Tanto así de que los policías chilenos, los carabineros, comenzaron a disparar balas de goma a los manifestantes en los ojos para que el manifestante quede ciego. Y hay miles de esos casos. Y claro, la prensa no publicita mucho eso, ¿no? Por ahí una información, pero no hace tanto escándalo, no llaman a la Comisión de Derechos Humanos a que vea el problema de Chile, ¿no? Pero han tirado balas de goma en los ojos, imagínate. Y muchos chicos han quedado ciegos en Chile el año pasado. Ni hablar en Ecuador, ¿no? En Ecuador fue muy fuerte las manifestaciones en Ecuador. De tal manera de que el Estado ante esos sucesos lo que hace es imponer poder con la fuerza, matando gente, poniéndolos presos, metiéndoles bala, con el propósito de justificar y controlar el poder. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hemos visto, chicos, a grandes rasgos, cómo la filosofía política nos invita a reflexionar sobre estos temas. No te olvides, el concepto política tiene que ver con una cuestión histórica, cómo las sociedades han ido cambiando su concepción. Para la época esclavista griega, la política es la actividad pública en la polis. Ahí está Aristóteles como el padre de la política antigua. En la cuestión del capitalismo, en la época moderna, ya la política está vinculada principalmente con el tener poder, con el gobierno. Y el que planteó eso con claridad por primera vez fue Maquiavelo. En esta línea está el marxismo. Y Lenin adjudica a la política como finalidad suprema el poder, pero en este caso poder para la clase obrera, la clase proletaria. Sobre ese poder estamos hablando en particular el poder político, que tiene que ver con el control para garantizar un orden social. Este poder puede ser justificado de acuerdo a la condición natural, según Platón y Aristóteles, al derecho divino, según los filósofos cristianos como Tomás de Aquino, pero también a los individuos que libremente eligen sus gobernantes, como lo postuló filósofos como el padre del liberalismo, John Locke. A partir de eso, el poder se manifiesta con la influencia, la persuasión, el convencimiento, la manipulación de información y, en casos extremos, el empleo de la violencia, de la fuerza bruta.